Hola, ¿cómo están? Quiero contarles de qué escribo mi columna de este domingo en el Universal, que es a propósito de la marcha del domingo pasado en el Zócalo de la Ciudad de México, la famosa marcha de las organizaciones de Claudio X González, que bueno, como ustedes habrán visto y yo ya comenté, publicaron sus razones para marchar y etcétera. Y bueno, el tema ya quedó bastante atrás, salvo por el hecho de que uno de los puntos de la discusión tuvo que ver con el racismo. Eh, por eso escribí este artículo que se titula Hablar de racismo no es ser racista, que parece una obviedad, pero eh, pero para muchas personas no lo es. Y me pareció importante escribir este texto y además ponerle este título porque hay mucho estigma en México con relación al tema del racismo. Como ustedes saben, yo escribí un libro sobre el asunto que se llama El color del privilegio, el racismo cotidiano en México, del cual estoy sacando algunos fragmentos para este artículo, justamente porque una y otra vez me ha llamado la atención que en un país donde el porcentaje de personas que se identifican como de tez clara apenas supera el 10% de la población, quizás es el 12%, en las marchas anti-AMLO, ese sector de la población esté tan sobre-representado. Probablemente, digo, habría que hacer cálculos, pero probablemente oscila entre el 30-40% o más, en un país donde la mayor parte de las personas son de tez morena. Bueno, esto en ningún momento, en ningún caso quiere decir, como algunos han querido caricaturizar, que todos los que se oponen a López Obrador sean blancos, ni mucho menos. Obviamente no, pero vale la pena revisar por qué en esas marchas encontramos a muchos más eh, que cualquier día en que uno camina por la calle. O sea, ¿por qué en esas marchas hay tanto güerito, hay tanto blanco en las marchas anti-AMLO? Bueno, yo creo que preguntarse las razones de la composición sociodemográfica del antiobradorismo, yo diría del antiobradorismo más militante, quizás más activo, como un movimiento que en buena medida ha promovido intereses populares, o sea, porque es una reacción a eso, no es racismo. Yo diría que eso es una interpretación equivocada. Hablar de ese tono de piel de quienes se manifiestan en contra de López Obrador, como al final de cuentas, pues es hablar de un estrato socioeconómico, porque en México, como bien yo lo trato en mi libro, en uno de los capítulos, que se llama El raciclasismo, y que trae muchos datos, ahí se demuestra muy claramente en el capítulo cuarto de mi libro cómo en México, digo, es bastante obvio, pero cómo en México el nivel socioeconómico alto suele eh, corresponder a digamos, también a tonos de piel más claros y los niveles socioeconómicos más bajos a tonos de piel más oscuros. Bueno, eh, decía yo bueno, que yo pienso que es una pregunta pertinente en un país en el cual el privilegio, como decía, suele tener un color, un tono, y esto nos dice mucho de quiénes son los que se sienten más agraviados por las políticas del gobierno actual. Y yo creo que esto es importante reflexionar. Una y otra vez a lo largo de mi trayectoria profesional, digo yo en este texto, he sido criticado por hablar de las desigualdades estructurales asociadas al tono de piel. Eh, en los medios de comunicación he sido criticado, ¿no? Me acuerdo desde la Maroma Estelar, cuando Vallarta dijo algo así de que los blancos del ITAM, o no me acuerdo el escándalo que se armó, ¿no? Eh, y entiendo que eso ocurre porque en México pues, se suele creer que es racista quien habla sobre racismo.
O sea, quien rompe el tabú de que en México no se puede hablar de racismo, muchas veces es señalado como el racista o como el que quiere dividir o como el que quiere politizar o como el que quiere sacar raja política, etcétera. Entonces, incluso se piensa que una persona de tez clara, como es mi caso, no puede hablar del asunto. O sea, a mí en la marcha muchos me decían, pero tú eres güero también, tú también eres blanco, como si, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? Eso significa que no puedo cuestionar por qué en las marchas anti-AMLO van tantos güeros, por qué hay tantos blancos en esas marchas, ¿por qué no? ¿Qué tiene que ver mi tono de piel? En la marcha del domingo pasado, que oficialmente era una marcha en defensa del voto libre y de la democracia, oficialmente, porque yo creo que en realidad era una marcha anti-AMLO, yo me acerqué a varios manifestantes a hacerles una simple pregunta, aunque por lo visto no tan sencilla, eh, y no tan, y bastante provocadora, por lo que me di cuenta. Yo les preguntaba, ¿por qué cree usted que en las marchas anti-AMLO vemos a más personas blancas que en las marchas pro-AMLO? Ustedes pueden ver esas entrevistas, son varios contenidos, pero hay uno en particular que toca este tema, aunque son varias entrevistas las que hice en la marcha. Eh, y lo que les puedo contar, y si vieron las entrevistas lo habrán detectado, es que más de uno sintió la pregunta como una provocación y se incomodó. Eh, Se incomodó mucho, y visiblemente alterados. Algunos decían que la interrogante que yo estaba haciendo no venía al caso porque allí había gente de todos los colores y hasta me enseñaban, mira, 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 él es moreno, y agarraban la mano de otra persona y decían, mira, él es moreno, mira, em, pero bueno, yo no estoy diciendo que no hubiera gente de todos los colores, lo hay siempre en México, y tampoco estoy diciendo que todos los antidobradoristas sean de tono de piel clara, pero sí es verdad que la blanquitud está sobre representada. ¿Y por qué no preguntar eso? ¿Por qué no preguntar, oiga, por qué hay tanto blanco aquí? Yo creo que formular ese tipo de pregunta no es racista, como han llegado a sugerir y como me dijeron tanto en público como en privado algunos de mis conocidos, por WhatsApp y otros desconocidos en las redes sociales. Yo más bien creo que lo que es racista en todo caso es el tipo de respuesta que me dieron algunos marchistas. Por ejemplo, como en una entrevista que ahorita les voy a mostrar, una entrevista que lleva más de 3 millones de visitas, por lo menos cuando yo escribí mi artículo. Para el momento que usted vea esta videocolumna, probablemente ya sean más, porque se volvió muy viral y porque el presidente además lo retomó en la mañanera. Pero bueno, el caso es que dos señoras contestan que que en esa marcha había más blancos porque en las marchas de AMLO les dan tortas y dinero, como implicando que bueno, véanlo y ahorita lo comento. No, no el voto, sino que tienen más conocimiento porque son blancas. Ahora es una entrevista, entonces, A ver. la marcha, Sí, sí. sí, 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 es que es muy buena. Pero además, ofrecemos disculpas a la señora porque incluso no solo son ellas. Sí, por eso lo planteo, porque así piensan millones. Es que el racismo estaba oculto. Por eso lo de la doctrina de la hipocresía. Es que yo veo que en las marchas de la gente que no está a favor de AMLO suele haber más personas de tez blanca que en las marchas a favor de AMLO. ¿Cómo se explica usted esa parte? ¿Por qué hay más blancos en este tipo de marchas? Más güeritos. Dan tortas y dinero. ¿Ya viste? ¿Por qué qué? Les dan tortas y dinero a la gente que vaya a votar por AMLO. Ya, pero ¿por qué en estas marchas hay más blancos que en las de ellos? Yo creo que porque hay más información. Porque tenemos mejor educación y sabemos qué es lo bueno. Los blancos tienen más información, Más educación. más educación y saben qué es lo bueno. También los otros tienen posibilidades de educarse, pero no lo hacen. No es lo bastante... ¿cómo
expandido, ¿no? ¿Y eso tiene que ver con el tono de piel de alguna manera? No creo. ¿No? Porque Es que eso todos dijo tienen- usted. O sea... Ya así lo pensó bien, así pero la no. realidad. La realidad es que Claro, así es. es como así sucede, no es, ¿no? Así es. Ya, muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo se llama usted? Marcela, Marcela, ¿qué? ranking, Ranking. ¿De dónde es Ranking su apellido? alemán, Ah, con razón, esto es otra cosa. Sí, es otra estirpe. ¿verdad? Gracias. Pero eso es lo mismo. No, no, O sea, totalmente. la educación es lo más importante. Sin si duda. pudieran tener todos educación, entonces Claro. sabrían qué escoger. Y educación y tono de piel como que de luego se asocian, ¿no? ¿Por qué? Pues no, porque hay muchísima gente latinoamericana bien Ajá. educada. Claro, No hay posibilidad para todos. pero no para todos. Gracias, ¿eh? De nada. Gracias. Pobrecita la señora, o sea, le ofrecemos disculpas, pues, pero es que es esto predomina mucho. ¿Lo ven? O sea, lo que están diciendo es que en las marchas anti-AMLO, en las marchas pro AMLO les dan tortas y dinero, o sea, que los blancos no son sujetos de tortas y dinero, es como lo que están diciendo, porque ellos tienen más información, y hasta que, porque dice, tenemos, ¿lo oyeron? Tenemos mejor educación y sabemos qué es lo bueno. Fíjense ustedes. Quizás la parte de tenemos mejor educación, bueno, suponiendo que los estratos socioeconómicos más altos, que suelen ser de tonos de piel clara, tienen mayor acceso a la educación formal, que no es lo mismo que tener mejor educación. O sea, fíjense, porque una cosa es tener educación formal, maestría, doctorado, y otra cosa es tener mejor educación. ¿Quién dice que un tipo de educación es mejor que otra? Una persona puede tener mejor educación recibiendo aprendizajes de un brujo de Catemaco y puede tener muy buena educación. O sea, ¿quién dice que hay mejor o peor educación? Pero la frase que desnuda para mí el racismo de forma más clara, porque el otro, bueno, está en los límites, ¿no? Pero esto de que sabemos qué es lo bueno. Para mí esa frase, sabemos qué es lo bueno, desnuda claramente el racismo de esta señora que me habla de apellido Rankin o no sé qué, alemana, eh, y la pinta de cuerpo entero. Eh, Al final, digo, cuando uno ve su discurso, tampoco parece una persona con muchísima información y muy, porque vean ustedes lo que dice, por ejemplo, en otra parte de la entrevista de Lorenzo Córdoba, que lo quería abrazar y que también yo le oí un par de cosas en su entrevista que son de mucho prejuicio y que no necesariamente me remiten a una persona digamos, particularmente con mejor educación. Pero bueno, ella se siente así. Pero bueno, lo grave no tanto es que existan posturas así como esas de estas manifestantes entre los sectores antiobradoristas. Al final, digo, el racismo está en todas partes, también puede haber racistas entre los obradoristas, no solo entre los antiobradoristas. Y obviamente el racismo no es privativo de un grupo social en particular. Yo explico en este libro, en El color del privilegio, cómo hay racistas blancos, hay racistas morenos, hay racistas de todo tipo, o sea, no, en fin. Pero lo que para mí resulta más preocupante es que voces con gente con, digamos, voces con espacio en los medios justifiquen o minimicen posturas de ese tipo, e incluso que sean incapaces de ver el racismo implícito y hasta explícito en aseveraciones como esas que les comenté. Y para muestra de ello, un tuit donde José Antonio Crespo, digamos, yo le llamaría ex intelectual y ex académico, porque hoy más que esas cosas es un bot. José Antonio Crespo, si ustedes lo siguen en Twitter, es básicamente, se convirtió en una especie de neobot, eh, donde me pone, bueno, este personaje me contesta en un tweet, me pone,
que yo le hice notar, porque me pone, por razones históricas, los criollos o cercanos han tenido más acceso a la información y educación. Y eso, fíjense, y eso se traduce en más politización. Ah, sí, de verdad. Pues quién sabe, ¿eh? Pero bueno, eso él asegura. Y luego dice, eso aún no ha sido superado. Leer historia ayuda. Y además me manda a leer historia. Eh, ¿Cómo explicarle al personaje que todo lo que dice en ese tweet, en esa aseveración, está mal? Bueno, tomaría mucho tiempo, pero lo que más me sorprende es que sea incapaz de advertir el racismo en ese diálogo que les presenté hace un momento entre las dos señoras. Bueno, como era de esperarse, un sector privilegiado pues ha salido a decir una vez más que desde el obradorismo se busca promover una suerte de discriminación a la inversa o discriminación al revés, promovido por quienes simpatizamos con esa expresión política, con el obradorismo. Y no hay nada más absurdo que eso, porque no existe el racismo al revés. O sea, eso es una invención de las élites blancas, producto de su ignorancia sobre el asunto. Esas mujeres que se creen mejor educadas y mejor informadas tienen un claro tema de ignorancia, por ejemplo. Em, eh, y también yo creo que esta idea de la discriminación al revés habla mucho de una hipersensibilidad que aparece cada vez que se habla de un tema que a las élites blancas les incomoda. Hay un libro que se llama White Fragility, ¿por qué las personas blancas no pueden hablar sobre raza? Se llama, ese es el título en inglés, que vale la pena que le echen un ojo. Yo en mi libro, en este libro que les recomiendo, que está en Planeta, no sé si sigan las librerías, pero yo en este libro hablo un poco de esa idea del racismo al revés. Y nada más les quiero leer un fragmentito. Seamos claros, la supuesta discriminación a la inversa o discriminación al revés no existe. En gran medida es una invención de las élites blancas, producto de su ignorancia sobre el asunto, su hipersensibilidad cada vez que se habla del tema, de un tema que les incomoda, y su tendencia a colocarse siempre como el centro de cualquier tema. Estas élites no pueden ser objeto de racismo, simple y sencillamente porque la estructura social no se ha conformado históricamente de una manera que sistemáticamente les niegue las oportunidades necesarias para desarrollarse. Por el contrario, la sociedad está hecha para que les vaya bien a los blancos, para que triunfen, para que disfruten de la abundancia y se sientan representados en los modelos de éxito que se presentan a través de la publicidad y los medios de comunicación masiva. Aunque, bueno, y más adelante, esto en la página 30, sigo hablando del tema y digo, porque muchas veces se cree que si tú le llamas a alguien whitexican o Catrín o Fifi o cualquier tipo de esas expresiones o sea, como de alguien hacia sectores acomodados, está siendo racista o clasista. No existe el racismo de abajo hacia arriba. Por eso digo, llamarle a alguien whitexican, decirle Catrín, Fifi o utilizar cualquier otra etiqueta puede acaso llegar a constituir una reprobable ofensa, pero no es un acto de racismo ni de discriminación, porque no son términos que expresen un fenómeno estructural en el cual un grupo social ha ejercido sistemáticamente poder sobre otro. Discriminar es negar a un grupo de personas de forma sistemática su acceso a determinados derechos por razón de su tono de piel, fenotipo, condición socioeconómica, sexo, orientación sexual, etc. No es un hecho aislado, no es un hecho aislado que le ocurre a una persona, es un fenómeno estructural, en el que un sector de la población ha oprimido a otro a lo largo del tiempo a partir de una relación de poder. Esto es muy importante, a partir de una relación de poder. Y digo, pensar que existe la discriminación de las mujeres hacia los hombres, de quienes tienen una discapacidad hacia quienes no la tienen,
de los gays hacia los homosexuales, de los pobres hacia los ricos, o incluso de quienes tienen la tez oscura hacia quienes la tienen clara, es un absurdo que solo pretende evitar que se discutan los privilegios de ciertos sectores y que su poder se mantenga incontestable. La fórmula para entender por qué no existe algo semejante a la discriminación al revés es simple. Racismo es igual a prejuicio más poder. A partir del contexto estadounidense, cuento en este libro, Reni Edoloch explica que aunque las propias víctimas de racismo puedan llegar a ser vengativas, crueles y hasta estar llenas de prejuicios, no hay suficientes personas situadas en posiciones de poder como para ejercer un racismo a gran escala hacia las personas de tez blanca, como ocurre en contra de la gente de piel oscura. ¿O acaso existen negros sobrerepresentados en sitios donde los prejuicios pueden surtir efectos? La respuesta en la mayor parte de los casos, dice Edo Lodge, es muy clara. Desde luego que no. En un stand-up que se viralizó en las redes sociales, Amer Rahman, un comediante australiano afrodescendiente, explicó con claridad por qué no existe el racismo inverso, mofándose ingeniosamente de lo absurdo del término. Y dice este personaje, y ya con esto cierro y los dejo irse. Si yo quisiera, podría ser un racista al revés. Lo único que necesitaría es una máquina del tiempo. Me introduciría allí y regresaría a esos tiempos en que Europa colonizó al resto del mundo. Luego convencería a la gente de África, del norte y del sur, así como al centro y sur de América, para invadir y colonizar al continente europeo, robar sus tierras y recursos, intercambiar esclavos, donde exportáramos gente blanca para trabajar en gigantescas plantaciones de arroz en China, para después arruinar Europa durante un par de siglos hasta que todos sus descendientes quieran migrar para vivir en los lugares donde viven los morenos y los negros. Claro, para entonces me aseguraría de instalar sistemas donde los privilegiados morenos y negros ocupen todas las oportunidades económicas, sociales y políticas. O sea, y solo para reírme, sometería a la gente blanca a todos los estándares de belleza de la gente negra. Terminaría cambiando el color de su piel, ojos y cabello. Sí, dice, si después de cientos de años de todo esto me paro en un escenario de stand-up comedy y digo, hey, ¿qué le pasa a la gente blanca? ¿Por qué no pueden bailar? Eso sería racismo al revés. O sea, es imposible que ocurra el racismo al revés, porque simple y sencillamente habría que reescribir la historia y que los colonizados conquistaran a los colonizadores. Y pues eso no va a pasar, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Síganme en mi canal de YouTube, en el canal de Hernán, suscríbanse, métanse a mi TikTok, que ya ha crecido mucho en estos días, se duplicó la cantidad de seguidores mía en TikTok, lo cual estoy muy contento porque tenía muy poquitos y después de que empezamos a subir unos videos, jalaron muy padre de la última marcha. En Facebook también, en mi fanpage, me pueden seguir. Desde luego en mi cuenta de Twitter, @Hernán Gómez B de Bueno. Los miércoles en MBS, jueves la visita incómoda por el canal del Congreso y domingos, como siempre, en el Universal. Y estoy algunos miércoles, también estoy en mi espacio del Universal, algunos miércoles escribiendo. Un miércoles sí, un miércoles no, generalmente. Bueno, gracias, saludos y que estén muy bien.